Buenas tardes. Señor les bendiga a todos. Tengan un reconfortante, un edificante jueves de estudio. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Tesalónica o Tesalonicenses, una iglesia ejemplar. ¿Recuerdan? La semana pasada estuvimos viendo que el apóstol San Pablo, aparte de haber enfrentado tantas adversidades, el sentir de él era de tribulación, pero también encontró oposición. Y vemos que el apóstol San Pablo se refería a la iglesia de Tesalónica como una iglesia que había aceptado la palabra de Dios y la había recibido con mucho gusto, como de parte de Dios. Aún en medio de eso, por un lado, que el apóstol San Pablo sentía persecución, sentía que era perseguido, pero aparte de eso, la oposición es rechazo rotundo, es como que alguien se opone definitivamente al trabajo de uno, es algo diferente. Pero el apóstol San Pablo no se detuvo. Antes de que pasemos, hermano, porque vamos a estar todavía un poquito aquí en las cartas del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero yo quiero que hoy, yo quiero notar un punto bien importante, hermanos, en algo. Estamos hablando de la iglesia de Tesalónica. De hecho, vuelvo a decirle, el título de la serie es Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y el apóstol San Pablo, como a través de la primera y la segunda carta les echa flores a los tesalonicenses, ¿no? Ya vimos que él se refiere a esta iglesia como una iglesia ejemplar, al punto que no es necesario que él diga mucho, porque se ha dado a conocer esta iglesia, podemos decirlo de esta manera, porque ha dado fruto de crecimiento. Pero estamos hablando, vuelvo a decir, estamos hablando de la iglesia. Yo quiero voltear un poco la vista hacia la persona del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo es el que juega un papel bien importante en lo que sucede con la iglesia de Tesalónica. Y yo voy a hacer referencia a algunas cosas importantes que ya he estado mencionando, hermanos. Las cosas que sucedieron mientras el apóstol San Pablo se dirigía a... Finalmente el apóstol San Pablo llega a Tesalónica. Inicialmente él no se dirigía a Tesalónica, él estaba haciendo un viaje misionero para visitar, este era su segundo viaje misionero, y estaba visitando las iglesias que ella conocía. Y se estaba visitando para confirmarlas. Él va entregando unas cartas, porque en el primer concilio de Jerusalén se resolvió algo y ellos iban entregando las cartas a las iglesias para que supieran lo que se había tratado en ese concilio en Jerusalén. Pero cuando ellos iban a las iglesias, obviamente él confortaba a las iglesias, volvía a predicarles y seguía su camino. Se estaba un tiempo. Cuando él se iba dirigiendo en este camino, este relato lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Lucas es quien escribe el libro de los Hechos, y Lucas nos relata lo que sucedió cuando iba de camino a entregar estas cartas, visitando las iglesias. En el capítulo 16 encontramos el pasaje tan conocido cuando Pablo llega a Derbe y a Listra y se encuentra con este discípulo llamado Timoteo, y ahí se nos cuenta toda la historia. No vamos a hablar de eso, solamente estoy mencionando las cosas que sucedieron en ese camino. Y cuando salieron de allí, salieron ya para seguir con su segundo viaje misionero. A partir del versículo 6 del capítulo 16, el apóstol San Pablo, o más bien Lucas, nos cuenta lo que sucedió mientras ellos se dirigían. Lucas va con este equipo, va con un grupo de personas, y entre ellos va Timoteo también, y parece que también va otra persona más. Eran un grupo como de 3 o 4 personas más o menos.
Y dice el apóstol, Lucas, el médico amado, cuando está él relatando aquí en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, dice que atravesando cierta región, si usted quiere puede ir apuntando, capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 6 dice que atravesando Frigia, mire, le voy a mencionar las ciudades por las que iban pasando. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Galacia, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir otra vez, es una región enorme donde hay muchas ciudades, o aquí lo mencionan como provincia. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo. Una provincia es un lugar donde tiene varias podemos decir ciudades pequeñas, es como una forma de gobierno. Eso es una provincia. Aquí pudiéramos decirlo como un estado. El estado de Baja California, por ejemplo, tiene la ciudad de Mexicali, la ciudad de Tijuana, Ensenada, Tecate y bueno, Rosarito. Pudiéramos decir que algo así era una provincia, como un estado donde había varias regiones, ¿no? Y aparte estos municipios tenían diferentes localidades también, o delegaciones. Eso era. Pero lo que yo quiero decir, lo importante es que pasaron por Frigia, por toda esta región de Galacia o la provincia de Galacia, que todo esto está en el continente de Asia, ahí lo menciona en el capítulo 6. Y cuando llegaron a Misia, otra ciudad, intentaron ir a Bitinia, otra ciudad, y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿A quién? Al apóstol San Pablo con su equipo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, otra ciudad. ¿Se fijan? Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, en el libro de en la carta a los Tesalonicenses, él menciona que aunque hubo oportunidad de predicar el Evangelio, en otra parte no predicó. Fíjese el punto que yo quiero mencionar. El trabajo del apóstol San Pablo, lo que él amaba, lo que él le amaba, lo que él le gustaba. El apóstol San Pablo se ha dicho que es el misionero por perfección, es el misionero ideal. Él era un hombre misionero, predicador, era un teólogo, un hombre de Dios, pero él era un misionero. Él fue el que plantó muchas misiones, y ahí se regó el Evangelio. Él amaba predicar. Y pasaron en todas estas ciudades que le acabo de mencionar: Frigia, Misia, Bitinia y Troas. Y todas estas ciudades eran lugares donde él podría haber llegado a predicar. Pero él dice que el Espíritu no se los permitió. No les permitió. ¿Qué es lo que no les permitió? Quiero que pongamos atención. El Espíritu Santo les dijo: no vas a llegar a este lugar a predicar, a evangelizar. Nosotros podíamos poner a pensar, bueno, pero el trabajo del apóstol San Pablo era predicar. El trabajo, lo que él amaba, lo que a él le gustaba, era predicar el Evangelio. Este hombre se deleitaba. Tenemos por ahí una historia de que en una ocasión estuvo por horas hasta que amaneció predicando en un lugar antes de que salieran de viaje. Y esa es la historia donde vemos que un muchacho se quedó dormido, se cayó del segundo piso y se murió este hombre del golpe, este joven. Y oraron por él y fue resucitado, ¿no? Aquí quiero mencionar, este hombre le encantaba predicar, duraba horas. Alguien ha dicho por ahí, bueno, pues ahí sí se le pasó la mano, ¿no?, al apóstol San Pablo. Lo que quiero puntualizar es esto: algo que él amaba era predicar. Y aquí vemos claramente que el Espíritu Santo de Dios no se lo permitió. La mayoría de las veces nosotros podemos pensar que cuando hay oposiciones es porque el diablo está haciendo su trabajo. Y déjeme decirle, se lo voy a repetir más adelante: cuando Dios está trabajando, siempre va a haber oposición del diablo, siempre. Sin embargo, algunas veces, porque no conviene a los planes perfectos de Dios, el Señor algunas veces nos mueve. Dice: muy bien, si tú quieres ir para allá, pero yo te voy a mover hacia este otro lado. Cosas que nosotros pudiéramos pensar, pero es que esto que yo quería hacer, o esto que quiero hacer, es bueno. ¿Por qué no sale? Como luego decimos, ¿por qué no se me da? Estoy pensando iniciar esta actividad, estoy empezando a iniciar este ministerio, o pudiéramos hacer en lo personal. ¿Por qué no funciona esto que estoy tratando de hacer yo en mi casa, en mi familia?
yo quiero hacer esta actividad y no me funciona, no me da. Bueno, a lo mejor Dios está haciendo algo. A lo mejor el Señor le está moviendo a usted a que usted se mueva en otra dirección, porque lo que aunque usted le parece bueno y usted desea eso, no conviene o no son los planes de Dios. Y el apóstol San Pablo, esto es lo que está sucediendo en ese momento de su vida. Y en el versículo 8 dice: pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando el apóstol San Pablo, versículo que sigue, versículo 10, vio esta visión, dio por cierto que era Dios el que le estaba guiando. Usted lo puede leer. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Bueno, podríamos decir, pero acá también lo íbamos a hacer. Bueno, pero en este momento Dios dijo: no, aquí no, vámonos para acá. Qué interesante, ¿no? Y esto es lo que vemos cuando el apóstol San Pablo, lo que estuvimos leyendo, si recuerdan, a los tesalonicenses, es cuando el apóstol San Pablo menciona esto, que hubo gran oposición. Voy a volver a leer lo que ya leí la semana pasada, si ustedes me recuerdan. Dice en el capítulo 2, ahora ya estamos en la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Este está hablando de lo provechoso que resultó el evangelio. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Allí en Filipos, que es la primera ciudad en el área de Macedonia. Tesalónica se encuentra en esa área, en el área de Macedonia, y ahí mismo está Filipos. Fue la primera ciudad donde llegaron, pero hubo oposición. ¿Qué pasó en Filipos? Bueno, en Filipos sucedió que fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque echaron fuera un demonio que tenía una joven que tenía un espíritu de adivinación, y sucedió un alboroto ahí feo. Los azotaron y los metieron a la cárcel. No fue infructuoso, porque también ahí hubo conversiones con el carcelero, y después los sacan de la cárcel, les dan la salida. El apóstol San Pablo, cuando está mencionando esto, también está trayendo a memoria todo lo que sucedió antes de llegar ahí, que el Señor los movió para que fueran a otro lugar. En el pasaje que vimos el jueves todavía anterior al jueves pasado, les decía yo que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con la forma en cómo nos sentimos. Cuando nos sentimos apachurrados, cuando nos sentimos presionados, es como una presión que nos agobia. Y así se sentía en medio de gran tribulación, pero no tanto tribulación del pueblo de los tesalonicenses, no tanto los hermanos. El apóstol San Pablo, se sentía de esa manera. ¿Qué pasó? Bueno, cuando vemos en el relato del libro de los Hechos, que nos está hablando de esto mismo, dice que solamente estuvieron allí en Tesalónica por 3 sábados. Fíjese bien, yo se los voy a leer. En el libro de los Hechos está en el capítulo 17, y la Reina Valera tiene como un subtítulo y le pone el alboroto en Tesalónica. ¿Cuál es ese alboroto? ¿De qué se trata? ¿Qué está hablando? Voy a hacer una pequeña pausa. Yo quiero llevarle a usted que me está viendo, hermano, familia, yo quiero llevarle, cuando le estoy mencionando pasajes que están en el libro de los Hechos y pasajes que están en el libro de Tesalónica, yo quiero que los veamos como un todo, como un solo relato. ¿Por qué? Porque
Lucas, el médico amado, nos está contando lo que sucedió de manera general cuando iban en el viaje. Cuando vemos las cartas del apóstol San Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, es lo que particularmente, de manera personal, el apóstol de su puño y letra escribe acerca de lo que sucedió. Tanto el apóstol San Pablo como Lucas están relatando lo mismo, solamente que el apóstol San Pablo agrega muchos otros detalles. Lucas nos da el sentido lógico de todo lo que el apóstol San Pablo hizo de manera general en todos sus viajes. En este punto nos sitúa cuando se dio esta situación, cuando estaban viajando y cuando estaban en Tesalónica. Por eso yo quiero llevarle ese punto. Vuelvo a decir entonces, estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos y nos narra esta situación, que cuando llegó allí, llegaron a esta Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden que en las sinagogas, los judíos, ellos se reunían los sábados, ¿sí? Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, o sea, 3 sábados. Nosotros podemos contar, si somos así de manera muy general o muy cuadrados, o sea, que nada más eso sucedió, son 3 semanas, aproximadamente 3 semanas. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Y bueno, el apóstol San Pablo se empezó a hablar del Evangelio, de que Cristo, de Jesús, era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías anunciado. Es lo que estuvo diciendo. Pero allí dice la escritura que muchos judíos, muchos creyeron, muchas personas y muchas mujeres también creyeron. Pero los que no creyeron armaron este alboroto, juntaron a personas ociosas y los metieron. Y dice que eran... Los engañaron a mucha gente, dice, y alborotaron al pueblo las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los habían metido a la cárcel. ¿Cómo salió de la cárcel? Bueno, consiguieron una fianza. Había personas que lo estaban engañando, que engañaban a la ley, a los magistrados, ahí diciendo que estas personas que vienen están trastornando el mundo, traen problemas, nomás mételos a la cárcel. Y Jasón, que es una persona que aparece ahí como el anfitrión, como un hermano, pues que lo recibió ahí, él pagó una fianza y lo dejó salir. En los versículos que siguen, en el versículo 10 de ahí mismo 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjese bien, hablan en tercera persona. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Cuántos eran? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Se fueron Pablo y Silas, y Timoteo y Lucas se quedaron ahí en la ciudad. Enviaron a Pablo, salió, como dijera alguien, salieron chicoteados. ¿Por qué? Los querían golpear otra vez, querían hacerles mal. Cuando nosotros terminamos de leer ahí, ya empieza el relato de otra ciudad que se llama Berea. No vamos a hablar de eso. La primera carta que nosotros estamos estudiando, y vamos a seguir estudiando, parece ser que se escribió unas cuantas semanas después, cuando Pablo había salido de Tesalónica. ¿Por qué escribe esta carta? Pablo estaba muy preocupado de que la palabra de Dios hubiera sido infructuosa. Solamente pudo estar 3 sábados después de tantas situaciones difíciles que pasaron para que pudieran llegar. Cuando fueron azotados en Filipos, y luego aquí este alboroto en Tesalónica, y antes de esto cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se le opuso para que llegaran a estas otras ciudades que yo ya les mencioné, hasta que se les apareció el varón macedonio. Pablo pudiera haber pensado, bueno, ¿esto fue parte de Dios o no? Dios verdaderamente estaba obrando a través de todas estas situaciones difíciles. Pudiéramos decirlo, yo me atrevo a pensar incluso, a lo mejor el apóstol San Pablo se pudiera decir a sí mismo, bueno, o a lo mejor fue mi imaginación y solamente seguí mis propios instintos. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice que el apóstol San Pablo dio por cierto que el Espíritu Santo les llamaba. Sin embargo, todo esto se escribió después. ¿Qué estaría pasando
antes de que todo esto se escribiera, ¿qué estaría pasando por la mente del apóstol San Pablo? Obviamente él tuvo dudas, por eso escribió la primera carta, para saber cómo estaban. Y Timoteo fue el que llevó esta carta mientras él estaba en otro lugar. Cuando Timoteo regresa, le da las buenas nuevas. ¿Sabes qué? Todo está bien. Recibieron la palabra con gusto y con ánimo. Los hermanos están firmes en la fe. Creyeron. Todos los que creyeron están firmes. Y es entonces cuando el apóstol San Pablo escribe esta carta y dice, ¿saben qué? Todos se han enterado de cómo recibieron la palabra. Todo esto que estoy diciendo es algo que ya di de manera introductoria. Y esto es lo que yo le quiero decir. Muchas veces en nuestra vida, también puedo decir en nuestra vida cristiana y en el área ministerial, los que trabajamos en algún ministerio, alguna actividad en la iglesia, o en nuestra vida en particular, en casa, en la familia, en el trabajo, donde sea, podemos creer que Dios movió las cosas de tal manera para que todo sucediera así. Yo creo que la mayoría hemos escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios, hemos escuchado muchos estudios. No nos va a costar trabajo, fíjese bien lo que le voy a decir, no nos va a costar trabajo en algún momento decir, ¿sabe qué? Yo estoy convencido de que Dios hizo todas las cosas. Ahora que ya pasó todo, ya que sucedió todo esto, me he dado cuenta que el Señor hizo todas estas cosas porque el Señor tenía propósitos bien establecidos. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿o no? Es una palabra muy común y qué bueno cuando en nuestra mente y nuestro corazón pensamos de esa manera. Nos hemos sujetado a la voluntad de Dios y creemos eso. Señor, tú has obrado en mi vida y me has llegado hasta este punto de mi vida. La otra parte que yo quiero decir es esta. Si estamos tan seguros que Dios nos llevó a través de ciertas situaciones tan difíciles, donde parecía que todo era oposición, donde parecía que nada iba a funcionar, aun cuando nosotros creíamos que todo era bueno lo que queríamos hacer, pero Dios no lo permitió, el Señor cerró puertas aquí, cerró puertas allá, parecía que todo se derrumbaba, todo se venía abajo, pero pasado el tiempo, el Señor nos enseñó, mira, ¿ves? Yo quería hacer esto, porque yo tenía planes bien trazados contigo, perfectos. Dios no hace cosas en vano. No es, bueno, dice, no es conseguir, bueno, voy a hacer esto, a ver qué sale, o a ver cómo funciona. No, nuestro Dios tiene planes perfectos, bien establecidos. Dice la palabra de Dios, un pasaje que muy seguido repito yo, que dice, mis pensamientos son de bien para ustedes, para darles el bien que yo deseo. O sea, mis planes, lo que yo pienso, yo planifico, son de bien. O sea, el Señor hace planes con nosotros. Y si nosotros hemos creído que el Señor nos llevó hasta este punto hoy de nuestra vida, que Él manejó todas las cosas con su soberanía y su poder, y su amor y su misericordia, si hemos creído, ¿qué es lo que sigue entonces? ¿Para qué Dios nos trajo esto? ¿Para qué Dios nos trajo hasta este punto, hasta este lugar? ¿O acaso vamos a creer que ya se acabó y luego empieza otra historia? Déjenme decirle, yo pienso que no. Yo pienso que es parte de un caminar, parte de una historia de nuestras vidas que el Señor está escribiendo y que Él está trazando. Y el Señor tiene planes bien perfectos, bien establecidos, para darnos un bien que Él desea. Pero mientras el Señor nos da un bien que Él desea, alrededor nuestro hay personas. Siempre el Señor busca que los que estén a nuestro alrededor se beneficien de lo que Él está haciendo con nuestras vidas. ¿Le ha tocado a usted ponerse a meditar en algún momento de su vida para decir, bueno, estoy meditando y estoy pensando en esto que Dios hizo? Me viene a la mente las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y al pensar en todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, llego a la conclusión que Él siempre tuvo planes bien establecidos. Se ha puesto a pensar y le ha preguntado, Señor, ¿ahora qué sigue? Señor, después de este crecimiento, porque siempre hay crecimiento, hermanos, familia, usted que me ve, siempre hay crecimiento, siempre hay un crecimiento.
yo no voy a exaltar el trabajo de los psicólogos, pero hasta los psicólogos dicen que hay un crecimiento después de una crisis. Yo estoy hablando de fe cristiana y el Señor nos hace crecer a través de las situaciones difíciles. Le ha preguntado a usted, Señor, ahora con este crecimiento, este nuevo crecimiento que tengo ahora, ¿cuál es la parte que me corresponde, Señor? Que quiero alinearme. Decía mi hermana en su oración, no sé si hoy o ayer, en su oración, enséñanos a alinearnos con tus planes, a sincronizarnos. Señor, ¿cómo debo de alinearme? ¿Cómo me debo yo de alinear? Y con esto que tú acabas de hacer en mi vida, en tus planes, ¿yo cómo debo de alinearme? ¿Para qué fue todo esto? Porque vuelvo a decir, hermanos, Dios tiene planes y propósitos bien establecidos. Nada es al azar. Al punto, hermanos, que usted se puede poner a pensar, puede pensar usted básicamente de dos formas. Una de ellas es que usted todavía esté pensando en algo, alguna situación difícil que le tocó vivir y que todavía usted siga diciendo, si no hubiera pasado esto y yo hubiera hecho esto y esto otro. ¿Por qué me pasó? Quizá todavía, como dice una hermana, sigue enganchada en esta situación. Todavía no ha habido ese crecimiento. Lo va a ver. O puede usted pensar de esta otra manera. Hoy yo recuerdo cuando el Señor me hizo pasar por esta situación y obtuve este crecimiento. Una de las formas de reaccionar es todavía con dolor. No es ese recuerdo el que yo le quiero mencionar. Si usted tiene ese recuerdo, yo no estoy hablando de eso. Creo que el Señor todavía va a hacer algo y creo que tenemos que seguir orando para que el Señor nos ayude a superar esa situación difícil que aún no ha sido sanada. Pero yo estoy hablando de esta otra segunda forma en que podemos reaccionar es, Señor, yo sé que tú actuaste en mi vida. Que incluso usted pueda recordar, no sé si a usted le tocó ver, incluso aquí los que son parte de la congregación, esa película que la transmitimos aquí mismo en la congregación, o alguna otra persona que esté viendo esa película, la última que hicieron, Pablo, apóstol de Jesucristo, creo que se llama. Y es una película muy buena, se ve muy bien, está muy dramatizada, claro que sí. Le agregaron un guión, pues una historia que contar. Y está muy buena, la verdad que está muy buena. No veo que esté fuera de lo correcto. Pero algo que me llamó mucho la atención, no sé si usted que ya la vio, si no, la invito a que la vea. Ahí está Netflix para que la vea, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y dice que, perdón, hay una parte donde le quitan su ropa al apóstol San Pablo, su túnica que él trae, y se le alcanza a ver su espalda toda golpeada. ¿Usted ha visto alguna película de una persona que ha sido latigueada, no sé cómo se dirá, pero que ha sido golpeada con el látigo o con varas? Porque al apóstol San Pablo le dieron con varas. Y azotado, también fue azotado algunas veces. Se puede azotar con varas o se puede azotar con látigos. La espalda de una persona, pues yo solamente lo he visto en películas, queda toda lacerada, queda muy fea, muy marcada, con muchas, lleno de cicatrices, como dijera alguien, no cabe una cicatriz más. El apóstol San Pablo tenía sus cicatrices. Yo me pongo a pensar que el apóstol San Pablo, si alguna vez se llevaba su mano a la espalda, él podía sentir cada una de esas cicatrices que en su momento le causaron mucho dolor. Pero no vemos a un apóstol San Pablo que terminó su vida agobiado, que terminó su vida con amargura, con frustración. No. Él mismo dice que él desea acabar la carrera con gozo, y así la terminó. Yo me puedo imaginar a este viejito, porque murió viejito, con gozo recordando las cosas que vivió con su Señor, con su Maestro, con gozo, porque todo lo que hizo, el Señor lo hizo fructificar. ¿Cómo recuerda usted? ¿Cómo recuerda aquello que usted pasó? ¿Qué cicatrices le quedaron? ¿Cuáles son sus cicatrices y qué le hace recordar? En nuestra vida vamos a ir, lo voy a decir de esta manera, vamos a ir coleccionando cicatrices que van a ir quedando en nuestra vida.
no para recordarlas con amargura, ni con dolor, ni con frustración, sino como contándonos una historia. ¿Cuál es la última historia que usted recuerda por la cual el Señor le hizo pasar? Hoy mi esposa me contaba que se puso a orar al Señor y se propuso solamente darle gracias a Dios. Puro agradecimiento, sin pedir nada de él. Es una oración muy fructífera que nos enfoca en todo lo que Dios ha hecho y nos hace magnificar, adorar, alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. No digo que no nos acerquemos pidiéndole. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, pídanle al Padre y Él me concederá. Pero hay veces que nos acercamos en ese sentir, agradeciendo y magnificando el nombre de Cristo por lo que Él ha hecho. ¿Cuáles son esas historias, esas cicatrices que hoy usted recuerda que le hacen a usted magnificar, glorificar, exaltar, alabar el nombre de Cristo? Hágalo. Le aseguro que va a ser una muy buena experiencia en la que usted va a crecer, va a aprender a glorificar, a alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hágalo. Su vista se va a desenfocar de estar enfocada en sus problemas, que todos los tenemos, ¿eh? No estoy minimizando sus problemas, al contrario, yo le estoy invitando a que se desenfoque en sus problemas y ahora se enfoque en todo lo que Cristo ha hecho. ¿Sabe? Si nosotros nos pusiéramos a contar las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho, no las podemos contar, pero le aseguro que si usted se pone a contar las desgracias, sí las va a poder contar. Le aseguro que sí. Usted va a poder, me acuerdo cuando el otro día que me robaron mis zapatos. ¡Ay! ¿Por qué me robaron mis zapatos? Como dice el comercial, no se metan con mis plantas. ¿Y por qué me tiraron esto? ¿Y por qué yo? Todo lo recordamos lo malo. ¿Recuerda usted todas las bendiciones de Dios? Son incontables. Enfóquese. Yo le invito a que en adelante, como el apóstol San Pablo quizás se tocaba sus marcas, cuando el apóstol San Pablo se contaba sus cicatrices, yo le invito a que usted también se las toque, pero para magnificar el nombre de Cristo y que diga, Señor, o acá alguna cicatriz en la mano, ¿no? Como yo tengo un montón por todos lados. Señor, no de todas me acuerdo lo que pasó, la mayoría de ellas sí, pero no de todas. Señor, me acuerdo cuando salimos juntos, porque sí podemos decirle, salimos juntos de esta. Mira esta cicatriz cuenta una historia, esta otra cuenta otra historia. Tú me ayudaste. ¿Le gustó la enseñanza del día de hoy? A mí me gustó mucho y espero que sea de edificación para usted también. Yo espero que en adelante usted pueda fijar su vista en las bendiciones que Dios ha hecho, aun cuando parecía que todo se había tirado a la basura, que todo había dejado de funcionar. Pero Dios tenía propósitos y Dios cumplió sus propósitos y Dios le ha traído a usted y a mí hasta este punto donde hoy estamos, porque Él todavía tiene planes. Dígale al Señor, Señor, ¿qué más podemos hacer juntos? Dígaselo. Pues Él haciéndolo, nosotros siendo ayudados y participando en su obra. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor le haga fortalecer a usted. Yo le pido, Señor, que Él le abrace en este momento. ¿Está usted hoy sufriendo? Yo le pido, Señor, que le abrace a usted en medio de su tristeza. A lo mejor algo le salió mal, a lo mejor se siente enfermo, enferma, a lo mejor se siente triste, alguien le ha defraudado. Cobra ánimo. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su brazo no se ha cortado, Él todavía tiene su mano extendida diciendo, ven. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por tu gran bendición, Señor, de ser llamados tus hijos. Y si acaso, Señor, hoy alguien nos acompaña, alguien que no ha hecho esta decisión de permitir que tú seas su Dios, su Señor, su Salvador, yo te pido que toques los corazones de quien está escuchando. Y aquellos que hemos tenido la experiencia y la seguimos teniendo de ser tus hijos, Señor, gracias.
porque cada día comprobamos, Señor, lo que tu palabra dice, que tú nunca nos dejarías solos, que tú vendrías a nosotros. Ciertamente, Señor, tú nos dijiste que habría aflicciones, pero también nos dijiste, pero yo he vencido al mundo, es un mundo vencido. Y porque tú has vencido, nosotros también venceremos, Señor. Bendice a quienes hoy han estado participando de este estudio. Y bendice cada hogar representado. Yo te pido, Señor, que abraces a cada persona, a cada familia, que hagas posar tu mano preciosa sobre cada uno. Tu Espíritu Santo descienda, Señor, y abrace y cobije ese Espíritu Santo que consuela. Tú dijiste, Señor, que si tú no te ibas, no vendría el Espíritu Santo, que sería nuestro consolador, el que nos consuela en las tristezas. Hoy necesitamos a tu Espíritu Santo consolándonos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Jesucristo. Gracias, Santísimo Espíritu, por los méritos de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Bendiciones.